Destino, el debate de la semana. Hoy conversamos con Juan Francisco Solórzano Fopa. Él es el joven abogado procedente del Ministerio Público a quien se ha encomendado la tarea de revitalizar la autoridad que cobra los impuestos en nuestro país. Es el nuevo superintendente de Administración Tributaria. Acompáñenos a conversar con él. El 9 de marzo, el presidente Jimmy Morales realizó uno de los nombramientos más esperados de su administración: el nuevo superintendente de Administración Tributaria. Los últimos jefes de la SAT están en la cárcel por malos manejos en la institución. Por eso, la designación del nuevo superintendente tenía una trascendencia inusitada. Hace casi un año que la SAT no tenía cabeza. Juan Francisco Solórzano Fopa fue la sorpresa del presidente, que llena a muchos de esperanza, aunque aseguran que la tarea que tiene por delante es bastante complicada. Después de lo que ha ocurrido, de superintendentes, intendentes y casi todas las posiciones del alto funcionariado de la SAT en la cárcel, ligados a procesos penales por corrupción y demás delitos, pues lo que recae sobre el señor Solórzano Fopa es una enorme expectativa y una buena dosis de esperanza. El desafío es doble para él. Si normalmente la posición de superintendente de Administración Tributaria es difícil, él la tiene doblemente difícil. Juan Francisco Solórzano Fopa no es economista o contador, es abogado, y su carrera no ha sido precisamente en el ámbito de la recaudación tributaria, pero sí ha estado cerca de estos temas, ya que como fiscal del Ministerio Público se dedicó a trabajar, a combatir estructuras de defraudación fiscal. De hecho, fue parte de las investigaciones en los casos de La Línea y los cigarreros. El presidente cree que con Solórzano Fopa, de 32 años, la SAT será eficiente para recaudar impuestos y se convertirá en una institución honesta y transparente. Pero para llegar a estos objetivos, tiene varios obstáculos y necesita algunos consejos para salir adelante. Sí que tiene desafíos importantes. Por ejemplo, uno podría pensar que no tiene un equipo ya articulado dentro de la SAT. Tiene que ser muy cuidadoso. Ahí hay que decirle que se deje apoyar por la CICIG, por el Ministerio Público, investigar quiénes van a ser su equipo de intendentes, quiénes van a ser los gerentes de la SAT. Y el mejor consejo que se le podría dar al nuevo superintendente es que en las áreas que son su fuerte, que es en la investigación, más en el ámbito penal, él viene de trabajar del Ministerio Público, pues que aplique su honorabilidad, que aplique su probidad y su experiencia. En las áreas donde él posiblemente no tenga tanta experiencia, pues hay centros de investigación, hay centros de pensamiento en donde podemos ofrecer algunas recomendaciones y que se deje aconsejar, que use su criterio, pero que se deje aconsejar en aquellos elementos que no son su especialidad. No solo es limpiar la casa, es llegar a la meta de recaudación tributaria que en los últimos años ha sido inalcanzable. También es levantar la moral tributaria de los guatemaltecos, que cada vez más está al ras del suelo, debido a que ven cómo mandos altos, medios y bajos de la superintendencia benefician con evasiones millonarias a empresas. Y no solo eso, también les hacen devoluciones de millones de quetzales. Pero por si fuera poco, el próximo año Solórzano Fopa estará involucrado en una reforma fiscal que ya está en la mente del gobierno. El año entrante, ya con, digamos, algunos deberes hechos, entrar a ver si realmente se necesita modificar algunas tasas, también modificar algunas reglas para, por ejemplo, seguir fuertemente la cobertura de seguridad social, que es uno de los grandes, o cómo el Estado genera recursos propios con la explotación de recursos naturales o con la explotación de empresas estatales. El Consejo Económico y Social ya hizo una resolución específica llamando a un nuevo pacto fiscal. Hay unas iniciativas de la Comisión de Visión País del Congreso. Creo que hay cierta convergencia. Lo que tenemos que es encontrar una articulación. No es una discusión exclusiva del gobierno, del Ministerio de Finanzas. Creo que es una discusión de la sociedad civil que se debería hacer sobre números reales y sobre datos reales. Juan Francisco Solórzano Fopa tiene un horizonte complicado en la SAT. Estirpe para buscar justicia tiene. Su padre y su madre son querellantes adhesivos en distintos procesos de violaciones a los derechos humanos y además
Es nieto de la gran escritora Alaide Fopa Faya, desaparecida en 1980. Le damos la bienvenida al superintendente de Administración Tributaria. Gracias por acompañarnos, señor Solórzano Fopa. Claudia Méndez arranca con la primera pregunta. ¿Cuál es el desafío con el que asume la SAT? ¿Mejorar la recaudación de impuestos o depurarla? ¿Qué es primero? ¿Cuál es su prioridad? Yo creo que lo primero es ganarnos la confianza de los contribuyentes. Eso es lo fundamental. Obviamente, eso se va a lograr a través, primero, yo creo, de una reorganización de la SAT. No podemos hablar de una depuración total, sino yo le llamaría reorganización y realce de los buenos trabajadores y de las personas honradas que están dentro de la SAT, y que es necesario premiar su trabajo y su conocimiento y el esfuerzo que han puesto en la SAT por sacarla adelante, con un ascenso o con un nombramiento a los puestos técnicos, los puestos donde se debe tener además personal que sepa realizar su función. Sí. Buenas noches. Bueno, usted no viene del ámbito de la economía ni de la auditoría, sino que es abogado. ¿Cómo se acompaña usted para suplir, digamos, esa área que no es su expertise principal? Yo creo que todas las instituciones deben ser una mezcla de competencias y de, en este caso, personas que aporten distinto tipo de experiencias y conocimientos para un mismo fin. Ese va a ser el caso de la SAT. Necesitamos tener un equipo multidisciplinario que abarque las distintas ramas que tiene que ver la SAT, porque nosotros dentro de la SAT tenemos en realidad una gran cantidad de contribuyentes que de forma voluntaria están yendo a pagar sus impuestos, que están cumpliendo con sus obligaciones tributarias, y a esos contribuyentes hay que de alguna forma asignarles el personal adecuado, hay que tomar las medidas que permitan acercarnos hacia esos contribuyentes, que permitan facilitarles la labor de tributación. Hay otra área que ya es un área enteramente de fiscalización, donde revisamos a algunos de estos contribuyentes y en realidad lo que nos están reportando es lo que deberían estar contribuyendo. En los que detectamos que no, pues se les da otro trato especial, y para eso entonces está la Intendencia también de Asuntos Jurídicos, que ya entra, pues sea con procesos administrativos o con procesos penales, que es la última instancia. Entonces la SAT es la suma de distintas etapas y de distintos procesos donde es necesaria sin duda alguna la conjunción de todos esos conocimientos. Entonces se van a nombrar en cada una de las áreas personas especialistas en el ramo. Y obviamente yo también me haré acompañar pues de personas de mi confianza que me asesoren en algunos temas específicos que son necesarios también ver en la SAT, ¿verdad? La economía mundial nos puede afectar en la cantidad de tributos que recaudamos, y esos son temas pues que necesitaré de economistas que me auxilien y que se puedan hacer los estudios necesarios para tratar en la medida de lo posible de prever estas situaciones, pero todos sabemos que la economía mundial pues es algo muy difícil poder prever la fluctuación de algunos precios de bienes o servicios, ¿verdad? Entonces todo esto tendremos gente especialista en cada una de las materias. ¿Qué responde a quienes perciben o rumoran que precisamente su formación da lugar a que se piense que va a perseguir a quienes sí pagan impuestos, pero que poco se va a hacer respecto a quienes no pagan, evaden o eluden? Definitivamente hay dos grupos, digamos, que están evadiendo impuestos. Aquellos que sí reportan a la SAT, pero no están reportando todo lo que deberían de contribuir o de pagar sus impuestos. Y está el grupo que es mayoritario, que está por fuera, digamos, de la economía formal y que además no reportan a la SAT pues ningún tipo de tributo, ¿verdad? Ese ha sido el grupo que por lo general, pues muchas de estas personas dicen qué se va a hacer para llegar a este segmento de la población que no está tributando. Y sinceramente ese es un segmento bien difícil, eso es una realidad, es sacar a las personas de la economía informal hacia la economía formal, es algo que no es necesariamente tarea únicamente de la SAT.
Tiene que ser una política de Estado en el cual se tomen medidas económicas tendientes a que estas personas salgan de esta área de informalidad y se puedan pasar a áreas formales donde no solo paguen impuestos, donde también paguen seguridad social y donde paguen algunas otras tipos, pues ya sea impuestos, tributos o tasas tendientes a mejorar obviamente las capacidades del Estado. Déjeme preguntarle por un segmento específico. Los ganaderos. En general en Guatemala se compra y vende ganado en grandes cantidades sin que la autoridad tributaria llegue a enterarse. El café también. Entiendo, sí, el café también. Y bueno, muchas tarjetas de telefonía móvil también se venden de tiempo de telefonía móvil sin que pueda tasarse específicamente. Uno entiende que sea difícil sacar a la economía informal, por decirlo de esta manera, de la terminal de la zona 4 hacia la formalidad. Pero ¿habrá estrategias que se pueden poner en práctica para segmentos como los que hemos mencionado? Segmentos como los que ustedes mencionaron no están fuera de la tributación. Por ejemplo, las empresas de telefonía tributan a cierto IVA. Tal vez habrá un segmento de sus negocios en los cuales habrá que analizar si están cumpliendo o no todas sus obligaciones. De igual manera el café, por ejemplo, para las exportaciones. De hecho, son uno de los gremios que más cobran crédito fiscal, digamos, derivado de todas las exportaciones que se hacen, y todo eso está reportado ante la Superintendencia de Administración Tributaria. Entonces, ¿y el ganado? El ganado, soy sincero, es un área que tendríamos que explorar para saber cómo se está trabajando, pero muchos sí está reportado, porque algunos sí salen por las fronteras de nuestros países e ingresa algún tipo también de carne cuando está permitido por las distintas aduanas de nuestros países. Entonces, en realidad, sí son sectores que no están en la completa informalidad, son sectores formales, pero que tenemos que tomar medidas para evaluar si están o no están cumpliendo con todas sus obligaciones tributarias. Pero yo entendí la pregunta de Carmen más enfocada hacia, como usted es conocedor de la SAT a partir del caso de la línea y entiende bien la estructura criminal que operaba allí, ¿cómo darle tranquilidad a los contribuyentes de que usted no lleva la consigna de ir a atrapar evasores, sino un trabajo más equilibrado en ambas áreas que usted hablaba hace un momento? Gracias. Eso va a tener que ser un trabajo de equipo, con las gerencias, por ejemplo, como gerencia de atención al contribuyente, fortaleciendo estas áreas y facilitando el acceso de los contribuyentes hacia la Superintendencia de Administración Tributaria. Sin duda alguna, para eso me tendría que auxiliar de profesionales expertos en esta situación, y ya lo estamos haciendo con el apoyo, por ejemplo, del Banco Interamericano de Desarrollo. Vienen personas del Banco Mundial también, expertos en este tipo de medidas, en cómo podemos facilitar el acceso a través, pues ya sea de mejorar, por ejemplo, la infraestructura informática, la página web, el acercamiento hacia los clientes, creando nuevas plataformas como la que se acaba de aprobar por el directorio, que es la facturación electrónica, un régimen de facturación electrónica que ya tenía vigencia, pero que ahora se mejora en un nuevo régimen que se llama fase 2, y buscamos con esta facturación electrónica a través de los grandes emisores de facturas facilitar el intercambio de información entre quienes emiten las facturas y la Superintendencia de Administración Tributaria. Estas son medidas puntuales que se están tomando para facilitar esta situación. Ya que menciona el tema del directorio, ha trascendido el tema de la reforma necesaria a la ley orgánica de la SAT, y hay diversas posturas de varios sectores, sobre todo en lo del directorio, como le refiero. Su opinión personal y profesional en torno a este tema es: ¿debe desaparecer el directorio o debe modificarse la estructura? Pero el punto ¿es necesaria la existencia de un directorio en su esquema mental? Yo creo que la estructura de la SAT en general se debe modificar. El directorio es pues un ente, digamos que es la máxima autoridad dentro de la Superintendencia de Administración Tributaria, pero que había caído en un estatus, creo yo, pues de alguna forma de relax trascendental en muchos años, digamos, porque tenía personal de 16, 17 años de estar nombrado ahí, y en realidad ellos se habían estancado, pero muchas veces estas figuras no dependen
tampoco de cuál sea la mejor solución, si un directorio de 5 personas, de 7, o un directorio de 3, o quiénes lo van a conformar. Muchas veces también son las personas que lo conforman. Y en ese sentido yo debo decir que este directorio está mucho más dinámico y ha estado mucho más abierto a escuchar propuestas, a aprobar nuevas reformas, que eso no significa que necesariamente esa sea la mejor receta que tengamos. Bueno, pero en diseño, ¿usted estaría de acuerdo con la existencia de un directorio o cree que es más funcional o más adecuado la inexistencia de un directorio? Considero que sí debe existir un ente rector, no necesariamente tenga que ser un directorio, pero es fundamental que la SAT tenga el apoyo de autoridades esenciales dentro de la administración pública, como lo es, por ejemplo, el ministro de Finanzas, ¿verdad? Si la Superintendencia de Administración Tributaria no tiene todo el apoyo del Ministerio de Finanzas, pues no va a caminar bien. Y en ese sentido debo recalcar además que el actual señor ministro de Finanzas nos ha ofrecido todo el apoyo, y no solo lo ha ofrecido, sino que ha demostrado ese apoyo hacia la Superintendencia de Administración Tributaria al asignarnos la mayoría de fondos que nos tocan de acuerdo a la ley, que es el 2% de lo recaudado. Hay 2 ex jefes de la SAT presos y también 2 exintendentes. Usted debe nombrar nuevos para sustituir a los que están de forma interina. ¿Ya tiene nombres? ¿Bajo qué criterio los va a seleccionar? Ya se están trabajando varios nombres, estamos haciéndoles pruebas de confianza a todos. En realidad es una política pues que todas las personas que vengan a integrar el nuevo equipo de trabajo pasen en su momento pruebas de confianza. Estamos en un proceso de selección en el cual no nos queremos apurar, no queremos tampoco apresurar una decisión tan importante como lo son nombrar a los 4 intendentes que tenemos. Hay 3 intendencias que están prácticamente vacantes, 2 tienen interinos y 1 ya presentó la renuncia inclusive antes de que yo llegara al puesto. Entonces sí estamos manejando nombres, pero tampoco los podemos divulgar hasta que no hayan pasado todo el proceso de selección. ¿Con qué apoyos cuenta usted? ¿Contará con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos de alguna manera específica? ¿Contará con algún apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad o del propio Ministerio Público de donde usted proviene? Yo creo que contamos con el apoyo de todas las personas o entidades, mejor dicho, que usted ha mencionado y más. El Banco Interamericano de Desarrollo está muy comprometido también en apoyarnos. La cooperación alemana de GIZ también ya tiene personal que va a llegar a la SAT a trabajar temas de infraestructura informática. Tenemos muy buena comunicación también con personas del Banco Mundial. Estamos trabajando en todos los ámbitos posibles y todos los apoyos suman. Se nos han acercado varias instituciones públicas a apoyarnos y a que hagamos acuerdos de intercambio de información que permitan también fortalecer la SAT y fortalecer algunas otras administraciones públicas. Esto es fundamental, que yo creo que el Estado y en general pues las entidades que comprenden al Estado han entendido la necesidad de fortalecer la SAT en la medida en la que ellos también necesitan fondos para poder ejecutar y llevar a cabo todos sus proyectos. Señor Superintendente, vamos a ir en este momento a revisar las redes sociales. ¿Qué se está diciendo sobre esta conversación y qué preguntas le plantean a usted por medio de Twitter y de Facebook nuestros televidentes? La pregunta es, ¿qué medidas se deben tomar para hacer eficiente y transparente la labor de la Superintendencia de Administración Tributaria? Y vea usted las respuestas que encontramos. Wendy Anavisca nos dice, hay que educar, enseñar cultura tributaria, explicar respecto de los delitos y las consecuencias de la evasión. Carlos Estrada, Carlos Conca, nos dice, la reforma fiscal impuesta por el anterior gobierno no funcionó. Deberíamos regresar a las planillas para recuperar el IVA que los empresarios no tributan cuando ya nadie pide facturas. Asimismo, retomar la tasa impositiva del impuesto sobre la renta que tenían las empresas. Esa fórmula sí funcionaba. ¿Para qué cambiar? Considérelo. Le preguntamos concretamente este último punto, el que le plantea Carlos. La reforma fiscal desarrollada durante la legislatura anterior y el gobierno de Otto Pérez Molina parece haber fracasado en su objetivo de recaudar más impuestos para el Estado. ¿Usted tiene una explicación para ese fracaso notorio?
Yo creo que es un tema también institucional en la SAT. No va a haber reforma fiscal que funcione si no se retoma o revitaliza la SAT y el trabajo que hacen sus trabajadores. Ninguna reforma fiscal va a funcionar. Si la SAT era dirigida por personas vinculadas con el crimen organizado o que estaban de alguna forma comprometidas con intereses de algún tipo. Entonces usted nos está diciendo, antes que una reforma, lo que necesitamos es una autoridad tributaria capaz de cobrar los impuestos. Sin duda alguna, nosotros tenemos que ganarnos la confianza de los contribuyentes. Nadie en la población va a querer pagar impuestos si no tiene la certeza de que la autoridad tributaria está haciendo buen uso de las facultades que tiene y que sus gobernantes están haciendo un buen uso del dinero que están pagando. Yo creo que en ese sentido lo que toca es fortalecer la SAT, crear las bases para también tener la capacidad para poder recaudar. Porque, inclusive le digo, hay medidas para las que posiblemente no estemos preparados desde ya para poderlas afrontar. Entonces, esto nos pasa muy recurrentemente con nuevos impuestos que intentaron en su momento imponer a través de distintas normativas, y sin embargo la SAT no estaba listo para ir a fiscalizar esas nuevas líneas de negocios o tasas que se impusieron. Vamos a ir en este momento a una pausa comercial, volvemos dentro de muy poco con esta edición de Destino, el debate de la semana. Ya venimos. Destino, el debate de la semana. Conversamos con Juan Francisco Solórzano Fopa. Él es el recién nombrado Superintendente de Administración Tributaria. Ahora mismo se discute una reforma a la Ley Orgánica de la SAT. Le quisiera preguntar qué participación tiene en esta mesa y más o menos qué aspectos cree que son fundamentales reformar para mejorar la estructura de la SAT. Pues participación no he tenido directamente en dicha mesa. Obviamente la mesa se instaló mucho antes de que yo llegara al puesto y ya hay un avance pues que no vale la pena tampoco que yo me inmiscuya en este momento en el que está el proceso, porque posiblemente lo detendríamos. En realidad las propuestas que se están analizando considero que son propuestas técnicas. Yo creo que han llegado a estas mesas personas conocedoras del derecho tributario, de nuestro sistema de impuestos, personas conocedoras del interior del funcionamiento de la Superintendencia de Administración Tributaria, y que se están creando propuestas todas en beneficio de la SAT y del país. Que vaya a ser aprobado en su momento, primero que vaya a ser enviado al Pleno del Congreso, pues habrá que estudiar ya ese dictamen y posteriormente estudiar la ley si es que es aprobada por el Pleno del Congreso. Si usted diría o pudiera decir dos cosas que serían claves en la reforma, ¿cuáles escogería? Pues yo creo que una es el levantamiento del secreto bancario. Eso es algo fundamental para la Superintendencia de Administración Tributaria como un medio de poder verificar información y fiscalizar si los contribuyentes en realidad están reportándole a la Superintendencia todo lo que se debería hacer. Y el otro tema de fondo tiene que ser también la forma en la que se elige a los miembros del directorio, si es que queda un directorio, y al Superintendente de Administración Tributaria. Déjeme que toque una de las reformas que usted mismo propone, y es ese rompimiento del secreto bancario. El solo hecho de mencionarlo genera mucha ansiedad en muchos sectores que se han opuesto con argumentos serios, otros no tan serios también, a que la información de las cuentas bancarias se libere. Entendemos que esa liberación no es a todas las personas, sino información que circularía en agencias especializadas. Explique de qué manera propone esa liberación de ese secreto bancario y cómo se convertiría en una herramienta para controlar y cruzar con bases de datos de reportes tributarios. Mire, existe una obligación de bancarizar distintos tipos de operaciones por encima de un monto, entonces en ese sentido es obligatorio para los contribuyentes que utilicen el sistema bancario nacional. Partiendo de esa base, hay muchas transacciones de los contribuyentes
que tienen que forzosamente reportarse y reflejarse en los estados de cuenta de las empresas o de las personas individuales que son los que estén reportando ante nuestras autoridades. Esa es una parte de la información que debe ser cruzada con la facturación o con la distinta contabilidad que esta persona presente ante la Superintendencia de Administración Tributaria. Es fundamental para la Administración Tributaria poder contar con esta figura. ¿Por qué? Porque no todos los contribuyentes en realidad reportan lo que deberían reportar. Son un sector mínimo, considero, insisto en que la mayoría de contribuyentes sí reporta bien a la Superintendencia de Administración Tributaria, pero a este mínimo hay que tener fuerzas, hay que tener, como se dice, dientes para poderlos fiscalizar. Y si no, si los obligamos a bancarizar sus operaciones, pero no tenemos cómo acceder a verificarlas, pues nos quedamos en la mitad del camino y el esfuerzo de alguna forma ha sido inútil. Estas personas que se oponen a que pues, se revisen sus estados de cuenta, yo considero hay elementos, como usted bien decía, y criterios que son bastante válidos, y definitivamente la SAT debe crear sistemas informáticos que garanticen la seguridad de esa información y el manejo transparente de esa información y confidencial. No se contrapone en este caso la transparencia con la confidencialidad, porque es transparencia en los procesos en los que se da y confidencialidad en el contenido de la información. Superintendente, ¿y qué responde usted cuando los críticos de esta propuesta de levantar el secreto bancario dicen que en realidad no existe tal secreto bancario y que ante orden de juez cualquier autoridad, incluida la autoridad tributaria, puede ingresar y conocer la información de las cuentas bancarias? Es cierto que con una orden de juez se puede obtener. Ahora, no todos los casos deben llegar hacia la materia penal. Y me explico. En la materia penal tiene un principio que es de la última ratio o que es la última instancia, digamos, que debería ser la primera. Y no debería ser la primera, exactamente. Entonces, la SAT debería tener una forma administrativa de poder verificar esa información sin necesidad de inundar al sistema penal de solicitudes que podríamos correr el riesgo de que suceda lo que la señora fiscal general estuvo anunciando con la reforma a la ley orgánica del Ministerio Público, donde absolutamente todo tenía que pasar por una autorización de juez. En ese mismo caso, el de Amatitlán, a mí me decían que se pidieron las capturas hasta hace poco porque se retrasó que el juez autorizara tener acceso a información que estaba en el sistema bancario. Vemos ahí un caso de alto impacto retrasado por este impedimento. Pero ¿cómo garantizar que la SAT, una vez tenga acceso a eso, sin acudir ante el juez, no se filtre información, no sea utilizada por el crimen organizado incluso para vulnerar a los contribuyentes al tener acceso a datos tan sensibles? Eso obviamente va de la mano de la credibilidad que tiene que ganar la SAT como institución. O sea, usted diría que no es el momento todavía para hablar de esto. Yo pienso que es el momento normativo para hacerlo. Y hay distintos tipos de momentos, digamos. El momento normativo me refiero al momento en el cual la coyuntura pide fortalecer a la SAT a través de la creación de normas o la legislación, en este caso, que nos permita acceder de una forma expedita a esa información. Ahora, esto va a llevar un proceso técnico a lo interno de la SAT, donde vamos a tener que tomar ciertas medidas para blindar esta información y que, como usted bien dice, esto no suceda. Es importante hacer ver que ya hay instituciones que tienen información de este tipo y que se manejan. La Intendencia de Verificación Especial lo hace y esa información no ha sido filtrada, esa información se ha mantenido con estándares de seguridad y nosotros esperamos poder hacer exactamente lo mismo, pero con una finalidad distinta, con la finalidad de verificar si se están pagando o si se están declarando todos los impuestos. Licenciado, hablando sobre recaudación, ¿está usted de acuerdo con el acuerdo de recaudación para este año fiscal o piensa cambiarlo o renegociarlo? Yo considero que es un acuerdo que no debería ser cambiado a estas alturas. Estamos hablando de que ya va a terminar, ya está finalizando el mes de marzo.
y en realidad eso es digamos, ese monto de 53.780 millones es lo mínimo que necesita el Estado. Nosotros tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para tratar de llegar y alcanzar ese monto. Como institución, aunque hemos ido creciendo un 2% aproximadamente el mes de enero y febrero con relación a la recaudación de los mismos meses del año pasado, digamos, incremento no nos alcanzaría para llegar a la meta, pero estamos de alguna forma optimistas a que podamos hacerlo con nuevos casos que puedan salir, con la ayuda también de distintos procesos penales que se están trabajando en contra de grandes defraudadores, y también pues imprimiéndole todo el deseo y toda la gana de parte de todo el personal de la Superintendencia de Administración Tributaria y llevando a cabo las reformas que son necesarias a lo interno. Licenciado, dentro del marco del juicio de la línea ha trascendido las declaraciones de ECO, en las cuales se hace referencia a una empresa argentina, en particular de la provincia de Córdoba, y un intento que se ha manejado en medios que hubo en su momento para una contratación con SAT en ese sentido. Dentro de su gestión, ¿han evaluado el hecho de tercerizar de alguna forma, de contratar mediante la tercerización de alguna forma algún servicio, obviamente tal vez en un marco normativo adecuado, pero ustedes han evaluado la tercerización de servicios dentro de la SAT? No descartamos del todo la tercerización de servicios, pero para algunos sectores muy específicos donde posiblemente la SAT no tenga la tecnología o la capacidad de poderlo hacer. Pero esas son decisiones que tendremos que evaluar muy bien. Ahora, no podemos, sin duda alguna, tercerizar toda la administración tributaria, que yo entiendo era lo que se pretendía con anterioridad, y a eso sí nos oponemos en este caso, y consideramos además que las líneas de acción son completamente distintas. Estamos para fortalecer la SAT. Pareciera que en el pasado la intención era debilitarla a propósito con el fin de justificar la contratación de un tipo de empresa de este tipo, pero eso no va a ser el caso. Ahora, en algunos tributos muy especiales donde posiblemente necesitemos adquirir otro tipo de tecnología para poder verificarlo o alguna otra situación así, habrá que analizarlo. Licenciado, cuando usted habla siempre en primera persona plural, estemos, hagamos. Si todavía está construyendo su equipo, ¿a quién en concreto se está refiriendo? ¿Con quién ha hecho usted estos análisis y estas reflexiones? Yo cuando hablo en plural me refiero a los 4.500 trabajadores de la SAT. Es imposible que yo solito, llegando al puesto de superintendente de administración tributaria, pueda llegar a la meta. Se necesita el esfuerzo de todos y todas las trabajadoras de la institución para poder alcanzar pues nuestro objetivo. Entonces, somos un equipo de trabajo, tenemos que ser un equipo de trabajo desde ya. Obviamente, posiblemente se incluirá gente nueva y saldrá la gente que tenga que salir. Eso definitivamente. Es decir, usted está partiendo de la premisa de que ya hay una identificación con su línea de trabajo y con sus objetivos. ¿Ya lo socializó usted con el personal de la SAT? Hemos estado trabajando ya con bastante personal de la SAT en conjunto. He ido a hacer visitas a ya varias de las dependencias de la SAT. He tenido la oportunidad de entrevistarme con los trabajadores que así me lo han solicitado. Les he manifestado que tengo una política de puertas abiertas y he tratado de contestarles el 100% de los correos que me mandan, atender a todos los trabajadores que pueda hacerlo, obviamente dentro de la medida de lo posible, porque es una tarea bien difícil, pero insisto en que esto es un trabajo de equipo. Esto es un trabajo de pausa comercial, háblenos de aduanas y devolución de crédito fiscal, dos aspectos que son críticos en la administración tributaria. Aduanas, ¿qué piensa hacer en el corto plazo para desbloquear y para permitir que fluya la mercadería? En aduanas tenemos que, para empezar, hay que inyectar un poco de personal. Hemos estado escasos a raíz pues de obviamente los operativos de la línea, donde mucho personal técnico que estaba involucrado o que presuntamente pueda estar involucrado en estos casos, pues fue enviado a prisión. Después de esto, además, hubo mucho personal también que presentó su renuncia, y para cubrir a este personal nosotros vamos a lanzar una convocatoria agresiva y pública para reclutar buen personal, personal comprometido, personal joven, profesional,
que quiera ir a aportar sus conocimientos a la SAT, que pase todo el proceso de reclutamiento, pruebas de confiabilidad, estudios socioeconómicos para establecer sus finanzas, y que a raíz de todo esto pues ya podamos inyectar más personal. Esa es una línea. ¿Para auditores y abogados? No necesariamente. Para el tema de aduanas se puede trabajar otro tipo de profesiones. Por ejemplo, las aduanas son sistemas que se deben automatizar, y en la automatización de los procesos muchas veces es fundamental contar con personas como ingenieros de distinta índole, desde ingenieros industriales, civiles, hasta informáticos, que nos puedan ayudar en toda esta labor. Y no estoy diciendo que solo ingenieros vayamos a contratar, ¿verdad? Pero es un equipo multidisciplinario en donde cada quien puede aportar a esta labor. ¿Y en devolución de crédito fiscal? En devolución de crédito fiscal vamos a fiscalizar, valga la redundancia, pues las devoluciones que se están haciendo, a verificar qué es lo que se ha hecho. Tenemos una cola de más de 2.300 expedientes de devolución de crédito fiscal, tenemos más de 2 años y medio aproximadamente de atraso en la resolución de estos casos. Entonces también ahí tenemos que verificar qué medidas vamos a poder tomar. La primera medida que estamos tomando en este caso pues ha sido cambiar al gerente de contribuyentes especiales grandes, que era donde se hacía la revisión de la mayoría de devoluciones o de expedientes que ameritaba la devolución de crédito fiscal, y donde están los más importantes contribuyentes. ¿Sustituir a esa persona por otra? Se está sacando a esa persona de la institución y de hecho se está nombrando a una persona interna también, que está saliendo de las mismas bases de la Superintendencia de Administración Tributaria, con la calidad moral y el trabajo y la capacidad que ha demostrado durante todos sus años dentro de la Administración Tributaria, y con eso esperamos dinamizar también el proceso de fiscalización. Tenemos que revisar medidas que se tomaron en el pasado, hace muy pocos meses, como por ejemplo la concentración de todas las devoluciones de créditos fiscales en la gerencia de contribuyentes especiales medianos. Y ahí en esta gerencia ahora pues se están trabajando todas las devoluciones, sean contribuyentes grandes o medianos. Entonces tenemos que ver ese tipo de medidas, qué vamos a hacer para contrarrestarlas y cómo podemos también inyectar agilidad. Señor Superintendente, vamos a ir a revisar en ese momento redes sociales y vamos a preguntarle a usted algo de lo que nuestros televidentes le están cuestionando. José me pregunta, primero que capaciten, más que preguntar, él plantea, primero que capaciten a los vistas aduaneros en el tema de la valoración aduanera de las mercancías, pues todos creen que la base de datos de valor es de donde se debe sacar el valor de esta mercancía importada, cuando dicha base de valor solamente es un dato de comparación y consulta. Cuando se ha aprobado el precio realmente pagado o por pagar, ya no hay ningún método alternativo para usar. Hugo Fuentes nos dice, hay que hacer una reingeniería en el personal. Hay varios empleados que entorpecen las gestiones y dan una pésima atención al contribuyente, a pesar de que de estos obtienen sus sueldos. Usted nos dice que se está pasando pruebas de confiabilidad a la mayoría de empleados. ¿Genera esto rechazo entre los trabajadores de la Superintendencia de Administración Tributaria? Y por último, ¿es confiable un sistema de este tipo? Yo creo y he palpado en el poco tiempo que estoy que no hay resistencia a este tipo de medidas. Por el contrario, muchos la han pedido voluntariamente que se les aplique. Considero que esto va de la mano del hecho de que cada quien quiere de alguna forma pues poner en alto su nombre y que no sean tratados como el grupo de personas, por decirlo de alguna forma, que traicionaron la confianza de la SAT. Los de la línea. Y que usaron mal, básicamente los que están imputados en distintos casos, porque no es solo el caso de la línea, también tenemos tiendas libres, el caso de redes, por ejemplo, donde también estuvo involucrado personal de SAT. Han sido varios casos en los cuales han estado involucrados personas
y sobre todo personal de muy alto rango, que es lo más preocupante. Vamos a hacer una pausa comercial y volvemos dentro de muy poco. Hoy en Destino, el debate de la semana, conversamos con el nuevo superintendente de Administración Tributaria. Estamos de vuelta en Destino, el debate de la semana. Conversamos con el superintendente de Administración Tributaria. Señor superintendente, yo sé que está en el marco normativo esto, pero a su juicio, ¿es legítima la devolución de IVA en la figura de los ingresos del Estado, conceptualmente? Yo creo que la SAT es una institución en la que en realidad a nosotros la tarea que nos es encomendada es ejecutar la política fiscal que alguien más diseña. En realidad nosotros no elaboramos la política fiscal del país. Entonces, por decirlo de alguna manera, solo podemos emitir opinión cuando se nos pide y en los casos en los que establece la ley. Si este tipo de sistema está vigente, nosotros tenemos la obligación de hacer que funcione de la mejor manera posible, teniendo los controles necesarios para hacer que no se pague de más y que se pague lo que el Estado deba pagar de acuerdo a la legislación. Hay quienes aseguran que el funcionamiento de la SAT se va casi en un 80% en el registro de vehículos. Algunos han sugerido que esto ya no sea parte de la superintendencia. Yo quisiera saber si dentro de los análisis que usted ya ha hecho ahora que asumió el puesto, esto es correcto. ¿Es verdad que la SAT dedica muchos de sus recursos para registrar los carros y todos los vehículos en el país? Y ahí mismo ha sido foco de corrupción también. En el gobierno patriota se reveló una estructura que participaba en la clonación de vehículos. ¿Qué plan tiene usted ahí? Primero no es cierto que se nos vayan el 80% de los recursos en ese tipo de servicios. Ahora, lo que han estimado algunos estudios es que cerca del 80%, ahí sí, del personal que visita las agencias tributarias de la SAT es para uso o para servicios relacionados a tema de vehículos. Es un tema que por lo general no está en ninguna administración tributaria de otros países, digamos, dentro de lo que es las competencias de esas administraciones. En nuestro caso, esto comenzó como un registro fiscal, como un tema de control fiscal del pago del impuesto de circulación. Y ahora lo que se le ha denominado el IPRIMA, ¿verdad?, que es el impuesto de la primera matrícula. Pero en realidad, en alguna etapa del proceso se desnaturalizó esta figura y ahora, de alguna u otra forma, esta institución le da certeza jurídica a las compraventas que se hacen de vehículos a nivel nacional. Aunque no debería estar con nosotros, también insisto, nosotros en ese sentido no generamos la norma y la pensamos cumplir. ¿Cómo pensamos cumplirla? Tenemos un plan en este sentido para tratar de desconcentrar de las agencias tributarias todos los servicios relativos a vehículos. Podríamos inclusive a través de enlaces de comunicación segura con distintos notarios o poniendo ciertas normativas para que esto sea un servicio que pueda de alguna forma ofrecer con confiabilidad otras personas y que no tiene que ver necesariamente con el tema de la recaudación. Ahora, lo que sea recaudación como tal del impuesto de circulación, eso sí nos compete a nosotros al 100%. Señor superintendente, hace poco tiempo los guatemaltecos se escandalizaron al saber que se pagaba el bono por eficiencia a los trabajadores de la SAT, a pesar de que la superintendencia no alcanzaba siquiera las metas que se hubiera planteado, mucho menos superarlas. Además de un seguro de salud. Es ¿Usted? decir, se paga X y todavía tienen un seguro de salud millonario. ¿Usted cómo se plantea frente a esas prerrogativas con las que cuentan los trabajadores de la SAT? Considero que hay ciertas prerrogativas que deben ser ganadas y que obviamente se deben merecer. ¿Un bono de eficiencia, por ejemplo? Un bono de eficiencia es eso, es para las personas que son eficientes. El error es darlo generalizado, porque entonces no se incentiva la eficiencia del trabajador, sino que en realidad pues lo que se hace es que se da un beneficio sea o no sea eficiente ese trabajador y eso puede incentivar otro tipo de malas actitudes.
se debe hacer y se debe tener en GASAT un sistema de evaluación del desempeño de los trabajadores. ¿Y un seguro privado de salud? ¿Es razonable que un trabajador del Estado tenga un seguro privado de salud cuando ya cotiza al IX? Considero que sí es razonable en algunas, sobre todo en algunas circunstancias como las que trabaja la SAT. El IX no tiene cobertura a nivel nacional en muchos de sus servicios y en muchos de sus programas. Y la SAT sí tiene cobertura a nivel nacional, sobre todo en áreas fronterizas donde hay poca presencia del Estado. Entonces, el acceso en esos lugares a servicios médicos estatales o del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en realidad es limitado. Y creemos que garantizar eso, pues garantizar la salud debe ser una tarea o un derecho primordial y fundamental que como superintendente debo hacer para mis trabajadores. Licenciado, se acaba de aprobar hace pocas semanas la ley emergente de empleo, la cual pues extendía los privilegios y los beneficios fiscales a algunas empresas. ¿Qué opina usted de esto, sobre todo de un proceso en el que al parecer no hubo consulta ni con el Ministerio de Finanzas ni con la Superintendencia de Administración Tributaria? Pues considero que en realidad el impacto en la tributación pues no va a ser grande, de hecho sería mínimo si es que hay un impacto, ya que teníamos normas similares o inclusive normas que eran más abiertas y permitían la inclusión de más empresas dentro de estos regímenes especiales. Entonces, para la SAT, en realidad esto no va a significar un impacto duro, digamos, en la recaudación de impuestos. Comparando el régimen que había con este que se aprobó, pero en términos generales, ¿cómo privilegia al país el sostener estos privilegios y estos beneficios? Yo creo que hay políticas, insisto con la respuesta hace un rato, en las que la SAT no tiene opinión. Lamentablemente la SAT es un ente enteramente ejecutor de la política fiscal que otras entidades, como en este caso el Congreso de la República, definen. Por lo tanto, nuestra tarea es, con la normativa que nos dan, hacer lo mejor que podemos hacer para recaudar esos impuestos. Ministro, ¿cuál es la meta real de recaudación para el periodo que ahora usted asume? ¿Tiene un número mágico que siempre es controversial, pero usted ya se lo ha perfilado, lo ha configurado, sabe de qué somos capaces? Para mí tiene que ser los 53.870 millones. Esa es mi meta, ese es nuestro objetivo. Soy consciente de que posiblemente no lo vamos a lograr y que al ritmo de crecimiento en el que vamos no vamos a alcanzarlo. Pero esa es nuestra meta y ese tiene que ser nuestro objetivo. A veces también uno debe ser ambicioso en las metas y ambicioso en los objetivos que uno se traza. Por hacer una analogía, si uno en un partido de fútbol su meta es empatar, usted tiene que jugar a ganar, digamos. Y si juega a empatar posiblemente va a perder. Entonces yo no puedo decir de entrada que voy a perder y no puedo decir de entrada que voy a llegar a no cumplir con mis objetivos. Por el contrario, somos conscientes de que es una meta difícil, es una meta dura, pero yo creo que es alcanzable y vamos a trabajar hasta el 31 de diciembre para lograrlo. Y contra sus esfuerzos por alcanzar esa meta, ¿no contribuyen acciones o más bien medidas legales como los precios de transferencia o incluso la coexistencia de más de un régimen impositivo en materia de impuestos sobre la renta? Sin duda alguna, digamos, la claridad de la norma ayuda a la SAT a recaudar mejor los impuestos. Y cuando hay ambigüedad en una norma o cuando puedo escoger dos normas distintas de acuerdo a mi conveniencia, pues eso nos va a causar problemas a la hora de la administración tributaria, problemas que posiblemente se van a tener que dirimir hasta instancias judiciales. Y definitivamente esto no debería ser así. Las reglas del juego deberían estar bien claras y deberían ser unas para todas las personas de acuerdo a su capacidad. Un tema que tal vez preocupa es mucha gente no tributa o no entra al sistema por la complejidad. Está en las manos de la SAT facilitar dentro del marco normativo que tenemos la afiliación a la SAT o al pago de impuestos. ¿Hay algo que pueda hacer la SAT al respecto en el corto plazo? Tenemos que hacerlo y creo que podemos hacerlo. Una medida que habrá que analizar y que tenemos que ver normativamente
sea posiblemente eliminar el número de NIT. El número de NIT en realidad es hoy por hoy pues un número adicional, un registro adicional que se creó en su momento por la duplicidad que podía existir de números de cédula. Sin embargo, desde que tenemos un CUI para las personas naturales y hay un registro de las personas jurídicas donde también se lleva un número, en este caso, podemos sustituir por decirlo de alguna forma, este paso, digamos, para llegar a la administración tributaria. Entonces, vamos a trabajar los contribuyentes con nuestro número de DPI, con nuestro CUI. Así es, y de hecho ahí la norma cuando fue pensado, la implementación del número de CUI, se pensó también en la inclusión y la estandarización de muchas bases de datos. Su número de licencia actualmente es el mismo número de CUI, el número de pasaporte también. En algún momento me estoy metiendo a otros temas, pero la afiliación, por ejemplo, del Tribunal Supremo Electoral, digamos. Son cuestiones que no necesariamente deben existir. El número de NIT hoy por hoy, o ir a obtener el número de NIT al RTU, al Registro Tributario Unificado, en realidad es un paso innecesario, porque desde que a usted le dan su DPI en el RENAP, usted ya es una persona apta para un contribuyente, es más, desde que nace, porque el CUI se lo dan desde el momento en el que usted es inscrito a su nacimiento. Señor Superintendente, gracias por acompañarnos en Destino, el debate de la semana. Hemos conversado con Juan Francisco Solórzano Fopa, el nuevo Superintendente de la SAT. En Destino, el debate de la semana, arrancamos con las conclusiones de cada uno de los panelistas sobre esta conversación con el nuevo superintendente de la SAT. Bueno, yo tengo varias cosas interesantes. Yo creo que en general el perfil de él es particularmente de especial atención porque no viene ni de la economía ni de la auditoría, con lo cual uno entiende que el foco o la prioridad que se da a SAT es ordenar la casa, sacar estructuras criminales que hay internas. Pero además de eso creo que él tiene una idea bastante clara de lo que quiere en la SAT. Habló al principio de dar ascensos a gente de confianza y de trayectoria en la SAT. Yo creo que eso es bueno, es positivo, porque es una entidad que tiene más o menos 18 o 19 años y es positivo que se le dé alguna carrera a la gente que sabe cómo funciona la SAT. Eso me parece a mí bastante positivo. Me parece acertada su visión de la reforma a la SAT. Yo creo que identifica claramente que el directorio, a como está diseñado hoy, no es la mejor idea. No se mojó en cuanto a si hay que quitarlo o no, pero creo que manifestó una opinión bastante acertada. Es decir, mira, a como lo diseñamos hoy, valdría la pena hacer algunos cambios. No estoy de acuerdo con lo del secreto bancario por un tema constitucional, pero es respetable dentro de su línea de pensamiento. ¿Constitucional o ideológico? Las dos. y me encantó lo último que dijo al final. Quitar el NIT me parece fabuloso. Hay un tema de duplicidad de trámites en el sistema guatemalteco que también entorpece y hace difícil para el contribuyente pagar impuestos. Ya de por sí es un problema pagar impuestos, pero todavía peor es tener que hacer trámites engorrosos para pagarlos. Entonces, esa idea de simplificación, de buena gestión, me parece que es positiva. Pues yo por el contrario, creo. Primero, también me gusta mucho la postura. Primero resalto el hecho de que a pesar del poco tiempo que tiene, creo que hay un mapeo interesante de lo que hay y de lo que quiere hacer. Coincido en que el perfil es adecuado además con lo que ha padecido la institución y de lo que ha sido señalada, y es muy adecuado un perfil así para empezar a recuperar tanto la confianza interna, el abordaje o la intervención interna, y también hacia afuera, evidentemente, entendiendo las diferencias que hay entre la informalidad y la formalidad para la persecución desde la SAT, una persecución bien entendida para el cumplimiento de obligaciones. Lo otro que me llama la atención y que también comparto con él, y difiero de Edgar, es el tema del levantamiento del secreto bancario. Creo que es una asignatura pendiente que se tiene desde hace mucho tiempo, incluso como una forma, un compromiso internacional en el marco de OCDE para salir de ese listado terrible. Y me parece también que el señalamiento de los temas de seguridad que él aborda como un riesgo para hacerlo no es aplicable en un marco del deber ser, sobre todo cuando hay entes de control que ya lo pueden hacer. Lo tercero es el tema de la tercerización. Me gusta cómo aborda el hecho de no satanizar una figura que está en la ley, pero bien aplicada y en ciertos límites que creo que es sano, que puede darse. Solamente resumo que me llama con buenos ojos la atención el hecho de que
intenta o él lo que ve es una aplicación de la norma y entiende la figura de la SAT como un ente técnico recaudador que va hecha por solo incluso muchos señalamientos ideológicos que se han hecho no solo a su persona, sino al famoso terrorismo fiscal que tanto se enarbola. Creo que tiene muy clara la figura y lo expresa en cuanto a un ente fiscalizador y contralor, ¿no? Eso me gusta. Coincido con Edgar en que hay una apuesta muy clara de que en este momento la SAT lo que necesita es sanearse. Necesitaba un conocedor de la criminalidad que operaba allí, más que un auditor o un economista. Creo que ese papel lo juega bien, pero aún no hemos visto, porque están en proceso de designar intendentes y los cuadros principales, quién va a ser el cerebro auditor que vaya a hacer estas consideraciones en las edades que no corresponden al área penal. Él tendrá en algún momento que mostrar ese equipo, que es el que va a sanear la SAT, pero también el que va a tratar de conseguir esos 53 millardos de quetzales para finales de año. Me interesó muchísimo algo que yo no estaba enterada, que renunciaron muchas personas de aduanas. Pareciera que eso pasó por alto, porque no solo los destituyeron, sino que mucha gente se fue. Es como fumigar algo, ¿no? Lo que no aniquilas, se salen. Interesante porque habría que ver qué otras entidades se fue gente voluntariamente en la SAT, qué puestos están vacantes. Hay una tarea ahí, un gran reto en recursos humanos que tiene que llevar él a cuestas. Lo otro, interesantísimo, lo de la tercerización del registro de vehículos. Descongestionar las agencias para que el contribuyente no se le vuelva tan engorroso a pagar impuestos. Tercerizar esa parte de vehículos sin delegar la parte fiscal. Y por último, le deseo mucha suerte. Tiene una gran tarea, es joven, se le ve cargado de energía, mucho optimismo, y qué bueno que alguien con ese perfil esté ahora en la SAT, porque necesita mucho de credibilidad, pero también de limpieza. Yo creo que finalmente nos dio respuesta a por qué es que llega una persona con su perfil a la superintendencia, y ya hicieron alusión todos ustedes. Es una cuestión que finalmente se resuelve aquel dilema de qué es primero, usted corrija la corrupción en el Estado y luego yo pago impuestos. Entonces es una manera de decir, ok, vamos a recomponer esa corrupción en el Estado, lo nombran a él encargado de controlar y de poner, ahí sí que tapones a esa coladera, por un lado, algo que me parece pues bastante atinado. Pero hay otro tema, él habló sobre cómo poner coto, por ejemplo, a la defraudación, habló incluso de la necesidad de ampliar la base tributaria, habló de esto de la facilitación en los trámites para el pago de impuestos, pero hay otro reto que para mí es fundamental, que también da respuesta a esa pregunta de por qué una persona llega con ese perfil a la SAT, y tiene que ver con el contrabando. Acá tenemos serios problemas de defraudación, pero yo creo que nuestro mayor problema es el contrabando, y para poder controlar todos los puntos ciegos que hay en el país, ahí va a necesitar apoyo ¿de quién? Del Ministerio Público y del Ministerio de Gobernación. Entonces, a mí me quedan, digamos, por lo menos dos razones muy claras de por qué es que él llega, y me satisface la manera en que respondió a nuestras preguntas, porque se ve que tiene dominio, que ha estudiado y que se ha preparado para asumir el cargo. Hay dos respuestas que me llaman a mí la atención del superintendente, y la primera es cuando debe priorizar sus tareas al frente de la SAT, o depurar la casa o mejorar la recaudación. Él responde tajantemente y sin dudarlo, yo tengo que recuperar la confianza. Y considero que el primer paso que se ha dado es en nombrar a alguien con el perfil que tiene Juan Francisco Solórzano para dirigir esta empresa prácticamente que se propone. Su segunda respuesta es ese número, 53 millardos. Lo tiene claro de que está cuesta arriba, de que muy probablemente no lo logre, y sin embargo recalca él que van a lograrlo o que harán todo por alcanzarlo. Creo que habremos de ver a lo largo del año, a medida que avancen los cuatrimestres, cómo se va midiendo el ministro en función de ese número mágico. Yo veo... Creo que ustedes han dicho ya lo más relevante sobre el nuevo cuadro que se encuentra al frente de la SAT. A mí me llama la atención que es otro cuadro más que sale de una institución grande del Estado como el Ministerio Público y que llega a colonizar otra institución del Estado, en este caso la SAT. Ya lo hemos visto en el Ministerio de Gobernación. En términos generales, cuando una institución nacional tiene presupuesto, tiempo y carrera dentro de sus filas, logra generar cuadros que terminan siendo, en algunos casos, leales para el Estado, pero en la mayoría
útiles en términos técnicos y de eficiencia para la administración pública. Piensen en el Ministerio de Guatemala y cuántos ministros de finanzas y cuántos cuadros para otras instituciones ha proveído. Eso es lo que está ocurriendo en este momento con el Ministerio Público, y el ejemplo del señor Solórzano Fopa es claro. Él sale del MP, en donde ha construido una carrera breve porque apenas tiene 32 años, pero ya sale a encabezar la autoridad tributaria del país. Muchas gracias por acompañarnos, le deseamos a usted una feliz noche y por supuesto le invitamos a ver a continuación Este Oeste y mañana desde muy temprano a las 5:45 la información en su canal antiguo.